Mientras tanto, en la corte se habían producido grandes cambios. En 1556, el emperador Carlos V había dejado a su hijo Felipe II todo su poder. Y era mucho poder. Pero Felipe II decidió ampliarlo en las decisivas tierras del Oriente. Y se dirigió personalmente a Urdaneta. Devoto Padre Fray Andrés de Urdaneta, yo vos ruego y encargo que vayáis en los navíos a las islas del Poniente y seré muy servido, y mandaré tener en cuenta para que recibáis merced en lo que hubiere lugar. Urdaneta tuvo que dejar así la paz del convento y embarcarse en una nueva expedición al mando de otro guipuzcoano, Miguel López de Legazpi. Urdaneta recibió a Legazpi en su celda rodeado de mapas y legajos y le explicó los detalles de la nueva expedición. A Legazpi y Urdaneta les unía una vieja amistad, una amistad que se fraguó en Ciudad de México. Fue precisamente por eso por lo que Urdaneta propuso a Legazpi como capitán de esta expedición hacia la especiería, hacia las Filipinas en definitiva. Bueno, Legazpi es muy importante porque Legazpi es el primer escribano mayor de la Ciudad de México. Dos objetivos fundamentales marcaron aquella expedición. Uno, llegar e instalarse en las Islas Filipinas. Otro, completar el viaje de vuelta hasta México, algo que no había sido logrado y en lo que fracasaron varias expediciones. En Valladolid conservamos una escultura de Urdaneta muy significativa, en la cual está el auténtico Urdaneta, que primero fue marino y después fue monje, pero sin dejar de ser monje continuó siendo marino. Sería precisamente por esto, por lo que Felipe II, desde aquí, desde Valladolid, en el año 1559, le escribiría una carta cuando él estaba retirado en el convento de San Agustín de México. Y en esa carta Felipe II le pedía que él condujese las naos españolas desde México hasta Filipinas, pero no solo llevarlas, sino hacerlas volver, cosa que hasta entonces nadie había sido capaz de hacer. Y dijo, yo sé ir y sé volver, porque habían fracasado ya 5 expediciones. Hombre, en la ida ya era conocida. De hecho, pues Felipe II ya dice, la ida se sabe que se hace en breve tiempo. A la ida pues ya la habían hecho Saavedra, la había hecho Villalobos. Pero el retorno no lo conseguían nunca. El retorno fracasaron hasta 3 o 4 o 5 expediciones. Todas habían fracasado. Todas. Él sabe que va a posibilitar la apertura de una ruta que será clave en esa parte del mundo. El 21 de noviembre de 1564 salía del puerto de la Navidad, en la costa pacífica de México, la expedición a Filipinas comandada por Legazpi y bajo la guía náutica del ya agustino Urdaneta. Antes de que transcurrieran 3 meses, la armada llegó a tierra filipina, pero tardaron un tiempo en decidir qué isla podía ser la más conveniente para iniciar el asentamiento. Finalmente, el 27 de abril de 1565, la expedición saltó a tierra en Cebú. Cebú, una de las grandes islas de Filipinas, fue el lugar donde llegó la primera expedición de Magallanes y Elcano. Fue también aquí, en la cercana isla de Mactán, donde murió Magallanes. El portugués al servicio de la corona de Castilla había traído consigo una imagen del Santo Niño que regaló a la reina de Cebú. Tras su muerte violenta y la huida de los castellanos, nunca más se supo de aquella imagen. 45 años más tarde, cuando Urdaneta y Legazpi llegaron a Cebú, un marinero de la expedición encontró la misma imagen. Todos lo tomaron como un milagro y decidieron construir allí mismo una iglesia dedicada al Santo Niño, que hoy es la más antigua de las Islas Filipinas. Urdaneta es el primer agustino que llega a Filipinas en el año 1565. Al llegar hay un acontecimiento extraordinario
que es el comienzo de la evangelización de Filipinas, el único país católico del Extremo Oriente. ¿Cuál no sería la gran sorpresa que se encuentran con esta imagen del Santo Niño de Cebú en la choza de un indígena? La encuentra precisamente un soldado, el soldado vasco Camuz, que inmediatamente va a entregársela al capitán Legazpi y a Urdaneta. Ese niño se convertirá desde entonces en el patrono de Filipinas. Urdaneta pidió a los 4 agustinos que le acompañaron a Filipinas que para la evangelización utilizaran la lengua del lugar. Para mí su gran contribución era esto, ¿no? Era el primero que yo sepa que le interesaban los idiomas aquí, ¿no? El primero que mencionó y no que les interesaban los idiomas que para estudiarlos así. Les pidió a los misioneros que le acompañaran que enseñaran el Evangelio en la lengua de la localidad. En este caso era tagalo o bisaya. Él sabe, y además se lo dice a sus 4 compañeros agustinos, hay que enseñar a estas personas en su propio idioma. A diferencia de la evangelización de América, donde a veces hubo muchos episodios violentos, en la evangelización de Filipinas, precisamente, el talante de Urdaneta por un lado, el talante de Legazpi por otro, hicieron que hubiese un gran respeto por la cultura indígena. Y es por eso que todavía hoy se conservan todas esas lenguas en Filipinas, cosa que en otros países que han sido colonizados, por ejemplo en América Latina, las lenguas locales se han perdido mucho. Es producto, en parte, de eso, de hace 500 años, el hecho de que el tagalo hoy todavía viva. ¿Por qué? Pues porque Urdaneta consideró que el idioma de los nativos, el tagalo, tenía que ser tomado en consideración. El valor que tuvo fue que Filipinas se puso en el mapa del mundo. Con el tiempo, la capital filipina se instaló en Manila, en otra de las islas del archipiélago. Su desarrollado centro financiero no puede hacer olvidar la destrucción provocada por desastres naturales, como los terremotos y los desastres humanos, como la Segunda Guerra Mundial, que afectaron de forma dramática a la vieja Manila. La destrucción de los bombardeos afectó de forma muy importante sobre todo a la parte más antigua de Manila, la conocida como Manila Intramuros. Pero a pesar de ello, aquí en la zona más antigua de la ciudad, encontramos recuerdos del hombre que conectó Asia con América. Urdaneta dejó en Filipinas el germen de un proceso evangelizador y cultural cuyo máximo exponente es la vieja iglesia de San Agustín, milagrosamente salvada de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Hoy la vieja iglesia es la más popular de Manila y muchas parejas acuden a ella a casarse. En la vieja Manila encontramos también a Urdaneta y Legazpi unidos en un conjunto escultórico creado por Querol a finales del siglo XIX. Legazpi se quedó aquí, pero Urdaneta tenía ante sí el gran reto de su vida: completar la ruta de retorno desde Filipinas a la Nueva España en América.